de la vida, el privilegio que nos da de poder conocerlo y conocer de su palabra. Así es que esa es la mayor de todas las bendiciones, porque podemos conocer a través de ella el sentido de la vida y pues así poder darle también a Él la gloria que merece por todo lo que nos permite, ¿verdad? Y pues a mí me corresponde el privilegio de hablarles esta mañana aquí en el Instituto Bíblico Radial que tenemos en Manantial de Vida Radio, pues sobre un tema que tiene que ver con precisamente la interpretación de la Escritura. Este proyecto que nace en el corazón de nuestro amado hermano el pastor Peña tiene la idea de que la radio no solo debe ser de entretenimiento, no solo debe ser de temáticas pues que pueden ser simpáticas, interesantes, saludos, complacencias o mensajes, sino también de dar herramientas para que las personas que se están preparando, que están pues conocedoras de pues la responsabilidad que tienen de compartir la palabra con una audiencia, estén debidamente entrenadas. Hemos visto pues cómo a través de los años, a través de la propia historia de la Iglesia, muchas personas bien intencionadas han llevado a una crisis a la Iglesia porque pues no conocedoras de la palabra y de los principios de interpretación llegan a dar interpretaciones erradas, interpretaciones que terminan siendo pues inclusive herejías. Y empezaron bien, empezaron con la idea de personas que querían compartir el mensaje, leían en la Biblia pero sin conocimiento de las herramientas de interpretación de las leyes que hay. Y vuelvo a repetir que para muchas personas esto suena incluso agresivo. Piensan que sencillamente con que una persona ore al Señor y lea la Biblia y tenga un buen respeto a la Escritura, ya con eso es suficiente. ¿Para qué está hablando del texto, del contexto, del lenguaje, de las connotaciones históricas? No, eso es cosa de hombres, dicen. Bueno, lo que no saben, lo que no reconocen es que la Biblia fue dictada a hombres con diferentes estratos sociales, económicos, culturales, y que pues eso que inició así en un periodo de casi más de 16 siglos, más de 1600 años, aunque la Escritura pues tiene una etapa, la Biblia primero pasó por una etapa oral, donde pues la revelación que Dios había dado se fue pues de alguna manera transmitiendo oralmente. Por ejemplo, lo de Abraham se lo enseñó a Isaac a sus hijos y así. Pues de manera que cuando vino la Escritura, ya a registrarse por escrito, ya había pasado un tiempo. Todo eso tenemos que saberlo, así es que pues la Iglesia de ya 2000 años después ha pasado muchas etapas. Una primera etapa donde se conoce como la Iglesia primitiva, la primera era de la Iglesia cristiana, que se vio pues muy pronto rodeada de hostilidad, de persecución. Fue la Iglesia perseguida, la Iglesia donde murieron miles de personas, los mártires, donde murieron los apóstoles. Pero en ese tiempo, como lo dijera Pedro cuando pues llegaron a él, porque había un problema administrativo en la iglesia, donde las viudas de los que tenían ascendencia griega eran menospreciadas por las viudas que eran pues autóctonas, que eran viudas que pues habían crecido y nacido ahí en Palestina. Entonces Pedro dice, no nos quiten el tiempo. Nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a la palabra. Ustedes vean eso, ya busquen quién lo haga. Y ese era el énfasis, la oración y la palabra. Pero la palabra
viva, la palabra que ellos habían podido escuchar del Maestro, la palabra que ellos podían recordar y la inspiración del Espíritu Santo. Eso llevó a que la iglesia durante 300 años pudiera crecer, aún siendo perseguida, pues hasta llegó al momento en que convirtió a todo el imperio romano, se convirtió el emperador. Para empezar, el emperador Constantino se convierte, ya estamos hablando del cuarto siglo, y a partir de ahí, pues la iglesia se hace oficial y empiezan a entrar pues una serie de situaciones en la interpretación de la Escritura. En el siglo IV, ahí ya queriendo los cristianos y los judíos, primero los judíos, los cristianos, hacer el evangelio más accesible para la mente de pues los que eran científicos de ese entonces, los filósofos, para que el evangelio pudiera ser quitado a la aspereza, pues entraron a la interpretación alegórica, eso inspirados en los grandes rabinos judíos, Filón, uno de ellos, y ahí la iglesia empezó a querer con Clemente y con Eusebio y con todos esos primeros, algunos de ellos conocidos como padres de la iglesia, Orígenes, quisieron pues también actualizar o contextualizar a la mentalidad hebrea, a la mentalidad griega, el aspecto de la escritura, y entonces pues entró la alegorización. Pero en la alegorización se cayó en el problema de que pues ahora cada quien va a interpretar la Biblia a lo que él cree, a lo que él piensa, y eso se complica porque también allá por el siglo IV, o más bien en el siglo V, se le da al Papa, al obispo de Roma, se le da el lugar del Papa, y él empieza a hacer la norma. Ya para el siglo VII, entre el séptimo y el octavo, más bien, en el 700, ya se le da el carácter de infalible, y lo que él y el magisterio digan, y ahí caímos a la etapa de la alegorización, al dogmatismo. Primero se empezó con una interpretación literalista, después de la literalista entró a lo que vino a ser alegórico, luego lo dogmático, que es lo que hemos estado viendo, la cuestión dogmática, pero pues después de ese, en el dogmatismo básicamente era al hombre, tú cállate, tú no pienses, tú acéptalo, es un dogma, la iglesia es un dogma de fe. Bueno, viene la Reforma. Cuando viene la Reforma, Lutero empieza pues a entrar en un tiempo donde pues se regresa al poder de la Escritura, se regresa a que la Biblia debe ser la que es la norma de fe, y que de esa manera pues la Escritura vuelva a ocupar su lugar. Se le quita entonces a las autoridades eclesiásticas el poder de que ellos van a pues llevar ellos ya no es una autoridad, ya una autoridad ya no es la que va a marcar, sino tiene que ser la Escritura. Eso empezó de manera, rescatando ese principio de manera sana. Pero, como todo, el ser humano en su historia ha mostrado una tendencia conocida pues pendular, es decir, un péndulo va de un extremo a otro. Si en el tiempo de más de 1000 años en que la iglesia estuvo encadenada, encerrada a la interpretación dogmática, porque así es impresionante todas las patrañas y todas las cuestiones que en nombre de ese dogma se impusieron a la iglesia, cosas aberrantes, terribles. La Santa Inquisición y todo lo que estaba ahí eran cuestiones donde no se podía decir nada. Hubo gente que fue llevada a la hoguera por hereje, por oponerse en la sana razón. Se mandó a quemar a la gente si se oponían al Papa. Eran llevados a las zonas de tortura, de castigo.
y muchas veces lo que se oponían eran ante ideas que eran fuera de la razón. Tuvo que venir este movimiento de la Reforma, pero en el dogmatismo básicamente es no uses tu mente queda fuera, recíbelo. La fe, y sigue todavía mucha gente, se le enseña de manera dogmática, no tiene que pensar, tú recíbelo. La fe no es para pensar, es creer nada más y ya. Cuando la misma demanda de la Escritura es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice la misma Escritura, escudriñad las Escrituras, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Dios le da al hombre el máximo regalo con su mente para que la use, para que la mente la use, pues es lo que nos distingue de las demás razas que llamamos inferiores. No son inferiores, pero la raza humana es una raza pensante, una raza que tenemos la capacidad de razonar. Pues bien, como durante este periodo de más de 1000 años de obscuridad, la mente no tenía que ser usada, cuando viene la Reforma, cuando los pueblos de Europa se separan de la jerarquía de Roma, no solamente fue una liberación religiosa, fue política, fue social, fue económica también, pues entonces se empieza a regresar la posibilidad de la interpretación, pues ya no a una autoridad, sino a que las personas pudieran leer la Escritura en su propio idioma, y pues esto rescatara de esa esclavitud. Sin embargo, este germen de libertad, este germen caminó en otra dirección, se fue hacia el razonamiento, y esto terminó en una interpretación liberal. Después del dogmatismo, otros sistemas más de interpretación, pues la corriente se llegó a lo que es el racionalismo. Ahora se fue al otro extremo. Ahora todo tenía que pasar por el razonamiento humano. Y de esa manera nace la escuela liberal, donde pues básicamente el racionalismo lleva a otro tipo de cárcel a la Escritura y a otro tipo de problema en la iglesia. Se abrieron las puertas para pensamientos que pues empezaron a cuestionar todo. Básicamente, ¿cómo definimos la interpretación liberal? Está influenciada por el racionalismo y rechaza doctrinas básicas como la inspiración y la inerrancia de las Escrituras. Es decir, para ellos, para los liberales, se cuestiona mucho lo que es la inspiración bíblica. Dentro de esta escuela, dentro de la escuela liberal, hubo varias ramas. En algunas era una revoltura de todo, pero lo que podemos distinguir, ahora que estamos en este curso de hermenéutica, estoy tocando la interpretación liberal. Dentro de la interpretación que se da en esta escuela, donde el racionalismo está presente, básicamente las ramas son la naturalista. Ahí en la naturalista todos los milagros son vistos de una manera diferente, tratan de explicarlos. Hoy voy a darles algunos ejemplos cómo lo hacían. También algunos dijeron, bueno, aquí lo importante es lo moral. Para muchos lo importante es que la Biblia tiene contenidos morales para que el hombre se porte bien. Lo demás, lo que no tenga que ver con eso, prácticamente queda descalificado. Se le sacan solo los puntos de moralidad, lo que te puede ayudar a ser una persona pues más equilibrada, con una mejor conducta social. Y lo demás, nada que rompen de hecho pues toda la estructura, porque el hombre no puede ser moral
por mucha intención que tenga. El pecado está de por medio, pero todo eso lo cuestionan ellos. Y bueno, un espíritu muy crítico, donde se niega la inspiración de las Escrituras. Para ellos la Biblia pues son libros, es una recopilación de tradiciones, de mitos. Y bueno, de acuerdo a esto, ellos, la interpretación liberal, estoy hablando, por si alguien me está escuchando ahorita, no vaya a decir, ay, qué herejías se están enseñando en Manantial de Vida. Te estoy hablando, estoy haciendo la acotación. Lo que estoy ahorita explicando es cómo el método liberal, el método basado en el racionalismo, ha interpretado las Escrituras. Y mira, ayer yo les hacía ver que muchas personas, cuando se habla del método dogmático, dicen, así es la Iglesia Católica. Pues no, la Iglesia Evangélica es muy dogmática en alguna de sus alas. Hay muchas cosas que personas que están oyendo la radio pueden tener una enseñanza de parte de sus autoridades de manera dogmática, donde no pueden cuestionar a la autoridad, no pueden cuestionar al ungido del Señor, y pues los manipulan a través de ideas que le dicen así es y así es, y no te dejan ni leer la Biblia ni que la compares, porque además tú quién eres para cuestionar la autoridad. Ese es el dogma. El dogmatismo es tú no puedes cuestionar. Oye, pues si te dio el Espíritu Santo, la Escritura dice que se nos fue dado el Espíritu Santo. No, pues no, tiene que ser en base al esquema que te dan. Eso se llama dogmatismo. Entonces no solo en la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, hay mucho dogmatismo en la Iglesia Católica y mucho dogmatismo en la Iglesia Evangélica. Pero también hay interpretaciones que ahora que las vayamos viendo en qué consiste este método de interpretación liberal, pues vamos a encontrar que también hay personas ahí. Claro, en la interpretación liberal hay una desmitologización. O sea, según esto, lo que dicen estos intérpretes del racionalismo, del liberalismo, es que el Señor pues no fue concebido por el Espíritu Santo, que no realizó milagros, que murió pero no resucitó, pues niegan la Trinidad, niegan al Espíritu Santo. Y esto que empezó a inicios, bueno, más bien a mediados del siglo XVIII, se fue desarrollando en diversas fases, y tuvo un amplio sector donde bien entrado el siglo XX fueron varios siglos, casi 2 siglos, en el que se le dio mucha importancia a ese tipo de interpretación. Aunque hay varias ramas, podemos resumir en puntos fundamentales en qué consiste este método de interpretación liberal. Los voy a señalar. Todo este material a los que están interesados se les va a dar. Yo creo que de aquí al lunes ya tendrán el material. Y te voy a mencionar cuáles son esos puntos fundamentales en los que se basa esta interpretación liberal, racional, que obviamente tuerce el texto de la Escritura, lo descalifica, sacan de la... Jesús termina siendo como un maestro nada más, como una especie pues, de Confucio que dio algunas normas, y la iglesia pues está fundada en mitos, y bueno, esa es una interpretación llamada precisamente así, liberal. ¿Cuáles son los principios? El primero, que la libertad de pensamiento y de acción te lleva a que elimines todo tipo de prejuicio, todo convencionalismo tradicional. Como tú tienes libertad de pensamiento y de acción, no hay otra autoridad. Sencillamente el razonamiento. La razón es la autoridad. Pues con esta actitud entendemos que otro de los puntos, hay una gran reserva, una hostilidad hacia cualquier forma de autoridad. Ellos no permiten ninguna autoridad superior a su razón. ¿A qué lleva esto?
bueno, como la autonomía y la supremacía la tienen la razón, pues entonces, también meten en los sentimientos a veces, pero pues entonces con esto, ¿quién es el centro de todo? El hombre. Termina siendo que la Biblia debe girar en torno al hombre y a su experiencia. Fíjate qué interesante, aquí es donde tienes que poner atención, porque hay mucho hoy donde se gira en torno al hombre y a su beneficio. La Escritura ya no tiene que ir en torno a despertar al gigante dormido que hay en ti. Una serie de ideas que la gente ni cuenta se da, que están influenciadas por un liberalismo teológico. Hay mucho de eso hoy en la iglesia, no creas que eso ya quedó atrás. Y entonces la teología pues se adapta, ya sea a la filosofía, ya sea a las ciencias, a la historia, a la ciencia natural. Es decir, empieza a haber un giro donde el hombre se convierte en el centro, donde todo gira en torno pues al beneficio del hombre. Y esto en un punto pues lleva a que constantemente haya cambios en los conceptos, o sea, es muy volátil, se enfoca a un punto, luego se enfoca a otro, y bueno, estos son básicamente los criterios que fundamentan los principios que le dan fuerza al liberalismo: la libertad de pensamiento y de acción, una reserva o franca hostilidad hacia cualquier forma de autoridad, una autonomía y supremacía de la razón, una exaltación del hombre como el centro del pensamiento y de la experiencia religiosa, adaptación de la teología a las conveniencias filosóficas, sociales, históricas, y por lo tanto una constancia de cambios y cambios en los conceptos teológicos en la medida en que se acomoden a como mejor les parezca. Bueno, pues esto va a traer obviamente consecuencias. Estas consecuencias pues llevaron a, como lo sintetiza un maestro de la hermenéutica, a que hubiera en las escuelas ciertas posturas, en las escuelas liberales. Para empezar, esta repercusión del liberalismo en la interpretación de la Biblia se caracteriza por su radicalidad. Son tajantes en eso. La autoridad de las Escrituras es rechazada, se pone en duda. Se rehúsa a creer en la inspiración de la Biblia. Le quitan todo elemento sobrenatural. Se descartan los milagros, los profetas, las profecías. Lo que se entiende por revelación queda reducido a una simple inspiración para que el hombre encuentre algunas verdades religiosas. Ya aquí lo que cuenta ya no es que la fe cristiana esté fundada en el contenido de las doctrinas de la Biblia, sino en su experiencia. Mira, aquí esto es lo interesante. Hoy muchas congregaciones ya no apuntan tanto a las verdades, sino al sentir, a la emoción. Básicamente, para estas escuelas de pensamiento, no fue Dios poco a poco abriendo la revelación, sino que fueron conceptos de evolución natural. Es decir, pues los israelitas primero eran politeístas y pues con el tiempo fueron evolucionando al monoteísmo. Es muy interesante porque esto que ellos decían choca mucho contra lo que han investigado las autoridades en el área pues de las ciencias de la religión. Es interesante que más bien se parte de un concepto monoteísta hacia un politeísmo. De hecho, no se puede explicar cómo Abraham, que estaba en Ur de los Caldeos,
y que tiene pues toda una influencia, su misma familia. Algunos dicen que la familia de Abraham se dedicaba, el negocio de ellos era a tallar imágenes, que ellos vendían imágenes, que ellos eran no solamente politeístas, sino promovían el politeísmo. Y es interesante que este es un punto que no puedan explicar los científicos de esta ciencia, de la ciencia de las religiones, cómo del politeísmo de Abraham se llegó al monoteísmo, cómo llega esa idea. Pues aquí es una de las fundamentales bases para creer en la revelación de un Dios que se le presenta a Abraham. Pero como el liberalismo no acepta ningún elemento que sea pues de carácter milagroso, pues no permite esto. Entonces para ellos no aceptan pues la intervención de Dios. Sin embargo, para estas concepciones, pues la Biblia tiene elementos sincretistas asimilados de otros pueblos, y bueno, no podía ser de esta manera porque Israel siempre estuvo rodeado de paganismo. Al contrario, la Biblia nos habla muy severamente cómo Dios castigaba esas influencias. Y dentro de estas interpretaciones sí se le queda un énfasis más moral, se enfoca más a eso. Por ejemplo, Immanuel Kant, que fue uno de los grandes pensadores liberales, para él la interpretación de la Biblia tiene que pasar por un prisma moral que ayude al hombre a ser mejor. Pero con todo esto, pues nada de eso salió de la propia Escritura, sino son los presupuestos filosóficos de los intérpretes liberales que, pues entrando en la época del Renacimiento, en la etapa donde la razón lleva al hombre a ser el centro, donde todo gira hacia el bien, no hay respeto a los autores sagrados, no es lo que ellos dijeron, sino lo que cada principio filosófico quiere introducirle. Voy a darles alguna idea. Hay un escritor llamado Paulus que habla sobre el Nuevo Testamento. Pues él, siendo un filósofo, un intérprete liberal, elimina todo lo sobrenatural de la Biblia, y él explica los milagros de sanidad, por ejemplo, de Jesús, cuando hace un comentario del Nuevo Testamento, él, diciendo que todo eso se debía a que él era un buen médico, que tenía habilidades naturales para la medicina. Cuando se habla acerca del milagro donde Jesús camina sobre las aguas, Paulus dice que no, que estaban muy cerca de la playa, o sea que pues realmente estaban muy cerca de la orilla, que Jesús cuando camina, pues camina sobre la playa. Entonces Pedro salta al agua, mira, y entonces Jesús le da la mano. Pues si estuviera en la playa, Pedro es un nadador excelente, es un pescador, pero, o sea, por querer darle una explicación a esto, según esto, para quitarle lo ridículo, caen en otra cuestión más ridícula. Entonces, para los discípulos, es que Pedro está allá, ya Pedro está en la playa, se avienta un clavado ahí y se está ahogando, Jesús le da la mano, entonces todos dijeron, es que estaba caminando sobre el agua, pero no, es que estaba caminando sobre la playa. Estas son pues interpretaciones que quieren salvar al Evangelio y son tan difíciles de concebir, son ingenuas, son ridículas, pues son dadas a los prejuicios. Y todo esto pues nos lleva a entender que este tipo de pensamiento pues solamente obtiene de la Escritura principios que le llevaron pues a una serie de argumentaciones, pero que no están fundados en una recta interpretación, es torcer mucho el texto. Por ejemplo, como los liberales no creen en milagros, no creen en prodigios sobrenaturales, pues todo le dan una explicación racional.
En la multiplicación de los peces y de los panes, ellos dicen, bueno, es que cuando vieron el gesto de ese muchacho que se quita, ¿verdad?, lo que tiene para comer y se lo da a Jesús, para que lo reparte entre todos, pues eso conmueve a la gente. Todos llevaban debajo de la bata, ahí debajo de la túnica, tortas, llevaban panes y peces, ya llevaban, pero nadie quería sacarlos. Pero como ven que este muchacho lo hace y que Jesús ora, pues entonces se conmueven y cada quien saca de lo suyo y los contagia. El milagro consistió en que esa gente que era tan dura, tan egoísta, pues ante ese gesto se vuelven generosos. Mira qué manera tan ingenua, ¿no?, tan de torcer la escritura. Ya entonces ya sobró. Ah, qué bárbaro. Si claramente están diciendo los discípulos, Señor, aquí no hay dónde, aquí no hay, llévalos, mándalos para que busquen, porque no hay cómo. Entonces, de la manera, trasladaron la autoridad de la palabra de Dios, que se les había quitado ya al Papa y a los obispos, ahora se la trasladan a la razón. Aquí tenemos este problema. Ahora ya se vuelven cuestiones inductivas. Esto tuvo orígenes, ¿verdad? Pues los orígenes lo tuvo precisamente en Descartes, que fue pues un filósofo francés y que influyó mucho en ellos, porque era pienso, luego existo. Era la idea de darle importancia pues a la razón. Hubo grandes intérpretes de esto, hubo representantes, pero todo lo que acabo de decir es el resumen de ese liberalismo donde se le quita la autoridad a la Biblia, se le quita la autoridad por lo mismo pues a todo lo que viene a ser lo sobrenatural. Imagínate una Biblia en la que ningún factor sobrenatural esté presente, pues entonces termina siendo un libro de moral, un libro donde está todo dirigido al bienestar del hombre, ninguna autoridad ahí. Entonces el hombre no tiene por qué sujetarse a Dios, más bien ponen a Dios al servicio del hombre. Hubo grandes pensadores, sobresalen, ¿verdad?, en esta, pues en lo que conocemos en este periodo, hombres que marcaron mucho los tiempos de la interpretación durante el siglo XVIII, el XIX, casi 200 años. Quisiera destacar solamente algunos de todos. Hay muchos pensadores, no nos vamos a meter porque llega el momento que podemos hasta confundirnos, porque ellos tienen algunas ideas muy buenas, pero la mayoría están preconcebidas hacia un racionalismo, hacia la razón, aunque hubo un periodo que quiero destacar porque creo que estamos de alguna manera regresando a él en algunos movimientos, se está haciendo presente. Hubo un hombre que influyó mucho en algo que se conoció como, dentro del liberalismo, el movimiento romántico, Friedrich Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher dejó mucha huella. Emmanuel Kant fue otro. Kant influyó mucho en Schleiermacher. Este pensador alemán tenía ideas que fueron de mucha influencia, pero muy confusas. Según él, había la necesidad de usar un método de introspección, de análisis hacia adentro. Sí reconoce que el hombre no existe por él mismo. Este pensador dice, bueno, sí, necesitamos de Dios, dependemos de Dios. Este es el concepto básico para darle validez a la religión. Pero no se trata de una dependencia que lleve a la persona
a un Dios trascendente, a un Dios personal, a un Dios que se revele, un Dios que demande. No, no, no. Aquí es cierto, en nosotros dice este autor, Schleiermacher, es alemán, Schleiermacher, suena un poquito difícil la pronunciación. Pero él, este autor, pues que es uno de los influyentes, por si alguna vez ustedes lo encuentran, para él todo debe girar hacia el acontecimiento de la fe, pero la fe para él es la expresión de un estado humano. De acuerdo a él, se trata de que tengamos nosotros pues una conexión con Cristo de tipo místico, donde lo que cuenta son las emociones. Yo te decía que lo estoy señalando a él, lo estoy haciendo patente porque mucho de lo que él enseñaba está entrando nuevamente disfrazadamente a la iglesia. Él negaba la inspiración de la Biblia, no le daba importancia al Antiguo Testamento. Sí entendía que había una parte de la Biblia que estaba ahí como una estructura íntegra, pero él hacía discriminaban, apartaban, no, esto es esencial, esto no es esencial. Es decir, como no acepta la inspiración de la Biblia total, agarra partes que le convienen, que tengan que ver con esto, que tengan que ver con que el hombre puede encontrar un renacer, ¿verdad? Una mejora moral, una unión mística con Cristo, pero pues donde la Escritura se va acomodando a lo que le conviene para llevarlo a un plano de emociones que le ayuden a él a tener una experiencia pues religiosa. Entonces este hombre fundamenta su filosofía o su método de interpretación en que la Biblia pues es un libro que trae enseñanzas que pueden ser tomadas en cuenta, pero donde él decide que algunas partes son esenciales y otras no son esenciales. O sea, en el liberalismo se acomodan los conceptos a razonamientos, a ciertas influencias. Entonces, este varón, este hombre, le daba a la palabra, pues, las interpretaciones de acuerdo no a lo que la palabra decía, sino, él decía que la palabra puede tener una esfera de interpretación, y que esta esfera, donde trae un valor general el lenguaje, hace conexión entre el autor de la Biblia y el lector. Entonces, esa palabra que dio el escritor sagrado abre un campo para la interpretación donde el lector puede tener una experiencia. Pero fíjate que ahí entonces, pues quien le va a dar el sentido a la interpretación es el que la lee. Le va a tomar lo que le interesa, lo que le haga bien, la porción que le ayude, que no choque con su razón y que le produzca una emoción. Este fue uno de los pensadores. Lo menciono porque, te digo, veladamente se está metiendo eso en algunas congregaciones donde ellos no van a descalificar la Biblia, no van a llegar al punto de este hombre. Este hombre decía, no, la Biblia no está inspirada. No, ellos van diciendo, no, la Biblia es inspirada, pero no la conocen. Este hombre separaba, decía, esto es esencial, esto hay que hacerlo a un lado, esto hay que ponerlo aparte, esto no sirve.
Y hay gente hoy que no va a hacer eso, claro, va a respetar la Biblia, pero solo toca pasajes que le convienen, no lee toda la Biblia. Digo, no hacen lo mismo que Schleiermacher, no hacen lo mismo que este alemán, no, pero en lo práctico sí, porque toman los textos que solo le convienen, que lleven a la persona a una experiencia religiosa, donde lo que cuenta pues es el hombre, el centro se vuelve el hombre. Dios trabaja para ti. Pídeme. Y convierten pues a Dios en ¿qué? Pues en una especie de genio de la lámpara. Vienes y le pides y haces tu pacto con Él y que te va a dar, pero no estás pensando en Dios como el centro, sino en ti mismo y en tus necesidades como lo central. Es ahí donde encontramos, digo, mucho de esto que se ha metido en la iglesia por interpretaciones que ni sabe la gente que es liberal, pero es parte de esto. Otro de los representantes también es Hegel. Hegel fue uno de los grandes, de las grandes mentes del siglo XIX-XX, y donde él influyó de una manera impresionante al materialismo que después vendría a ser parte de pues una revolución para el siglo XX. Pero Hegel, en cuanto a la escritura, él entiende que lo más importante no es el sentimiento. Schleiermacher decía que el sentimiento era muy importante, o sea, las emociones. Encontraban en la Biblia textos que al hombre lo hicieran levantarse en la imaginación, en la emoción. Para Hegel no. Para Hegel eso era una cuestión rudimentaria. Era más importante la conciencia, la imaginación, el entendimiento y la razón. Entonces para Hegel, pues la religión estaba basada en la imaginación. Era como una respuesta que el hombre le da al universo por la imaginación que tiene. Pero para Hegel, ¿verdad?, tiene un concepto muy oscuro de Dios, porque para él Dios es solo Dios en la medida en que él se conoce a sí mismo en el hombre. Es decir, el conocimiento que el hombre tiene de Dios va avanzando hacia el concepto que el hombre tiene de sí mismo en Dios. Es medio complicado, o sea, termina siendo el hombre el centro. Dios sí existe según Hegel, pero existe como una entidad ahí que pues termina subordinada al hombre. Ahora resulta que el absoluto solo vive en el pensamiento de los que quieren creer en él, y pues Dios necesita de la historia de la experiencia humana para ir creciendo como Dios. Entonces todo esto, que en realidad es un disparate para los que conocemos la Escritura. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se le está dando a la palabra un trato poco digno, donde se le hace a ella esclava, a la palabra, para que quede pues esclava de este concepto, esclava de esta interpretación liberal, y pues esto lleva a un fracaso, porque entonces todo se acomoda, es un camino de acomodo, porque la encarnación de Cristo, pues ¿qué va a hacer? No es real, sino que es un modo de expresar cómo el hombre aspira a la divinidad, que los hombres tienen ese anhelo, ¿verdad?, que la esencia de la humanidad es buscar superarse. Entonces, para este tipo de intérpretes, pues todo lo que sabemos, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús, son como parábolas, donde al hombre se le da una enseñanza, tratando de que pues él pueda superar el trauma de la decadencia, porque sabemos que el hombre es finito. Entonces son como ideas en la que pues de alguna manera estos autores
lo que querían era expresar a través de razonamientos algún beneficio de la escritura, pero subordinada precisamente a eso, al hombre, a la razón. Y uno más, o sea, que yo quisiera mencionarles, fue Strauss. Él trató de combinar la filosofía de Hegel con los evangelios. Y entonces él llega a una teoría que se conoce como la teoría del mito. ¿Qué pasa? Bueno, según este Strauss, que es un pensador liberal, había un grupo de personas, ¿verdad?, que pues estuvieron cerca de Jesús y que fueron impactados por él. Y que cuando pues él muere, pues sencillamente ellos no pueden soportar la pérdida. Entonces ellos fueron tejiendo alrededor de Jesús ciertos mitos, y que pues esos mitos fueron creciendo en la iglesia, de manera que pues lo que tenemos en los evangelios pues son buenas intenciones de los discípulos que querían de alguna manera recordar a su maestro, y pues fueron creando una religión, pero nada más contrario a la historia. Es que estas personas, imagínate que alguien va a inventar una historia de este tipo con riesgo de morir. Si lo que sostuvo, y hoy los historiadores lo declaran, aún los más escépticos declaran que la única manera de explicar la iglesia que nació en medio de la oposición, cuando Mahoma se fue y dejó a la religión islámica en sus fundamentos, dejó un grupo de poder, gente que a través de la espada habían dominado, de las intrigas políticas. Él dejó un imperio violento. Mahoma, a través de sus enseñanzas, donde hacía una mezcla de cosas religiosas, políticas, sociales, pues dejó una base muy firme que empezó primero conquistando todos los nómadas árabes, unificó una nación que estaba muy dispersa, era un pueblo de puro nómada, y él fue haciendo a través de una fuerza militar y política, Mahoma logró hacer un imperio de tribus que estaban dispersas. Pero Jesús no. Jesús dejó un grupo de personas arrinconadas, temerosas, que no creían en él. Cuando resucita, la escritura es muy clara, llega a los discípulos, no lo creen, aunque él lo avisa y lo anuncia, tuvieron que ser convencidos hasta que él resucita, y como dijo en un momento uno de sus discípulos, hasta que no lo toque, hasta que no lo palpe. Entonces, ¿cómo es posible que estos intérpretes liberales puedan decir que los evangelios fueron un mito de historias creadas, fantásticas, y que ahí se formó la religión? Porque entonces, ¿cómo explicarías que gente estuvo dispuesta a morir por algo que era un cuento para niños? Nada que ver. O sea, quieren ellos darle explicaciones científicas y terminan diciendo pues muchos disparates por no aceptar la autoridad de la escritura. Y te digo, otro de los hombres que fue impactante también en este pensamiento fue Albrecht Ritschl. A él se le llamó el padre de la teología de los valores morales. Es muy interesante porque Ritschl tenía como un propósito regresar a través de sus enseñanzas, regresar a los principios de la iglesia primitiva. Fue una persona muy influyente, la verdad. Ritschl tenía buena intención, quería pues la idea él de arrancar de ese racionalismo especulativo a la teología que ya estaba muy pintada de esos esquemas filosóficos. Él quiso regresar ya no a fundamentarse
en el sentimentalismo o en la razón de tipo metodológica, sino en la persona de Jesucristo. Él trató de regresar a esto en la revelación que había sido a través de Jesucristo. Y pues él tuvo muchos puntos de vista que de hecho fueron ayudando a que la iglesia regresara a lo que hoy tenemos. Pero no todo fue tan positivo en él porque de alguna manera este hombre, aunque hizo mucha ventaja, ¿verdad?, al tratar de regresar pues de nuevo a Jesús como una persona histórica, trascendente, él tenía ideas también liberales en cuanto al pecado y pues a ciertas cuestiones de moralidad que el hombre puede tener de manera inherente, de una manera que el hombre puede tener ciertos principios morales ahí guardados. Estos pensadores no toman los temas centrales. Él ya quiso regresar un poco porque le quitó como era un pensador muy respetado y vivió una vida bastante digna, una vida muy moral, impactaba mucho porque aunque él no tenía pues las bases bíblicas que hoy nosotros reconocemos como las bases esenciales en cuanto a la revelación de Dios que Él nos ha dado, sí él veía en Cristo una persona digna de imitar. Él creía que pues los hombres teníamos en Cristo un modelo, aunque pues de hecho él no aceptaba pues la muerte de Cristo como un acto de propiciación, sino como un acto de lealtad, un acto de suprema vocación. Cristo es como el modelo para que tengamos una conciencia de la filiación divina, así como Él había alcanzado esa conciencia de que podemos ser hijos de Dios y levantarnos sobre nuestras miserias humanas. Pero Él creía pues que no había pecado original y que el hombre tenía un germen de moralidad. Solo necesitamos una figura de inspiración, solo que eso choca con la realidad del pecado, la realidad que al hombre le lleva a decir lo que Pablo declara, ¿verdad? No entiendo lo que me pasa, las cosas buenas las quiero hacer, pero no puedo. Es ahí donde pues encontramos ese choque contra la realidad. Ya entonces esto que fue pues llamamos el espíritu liberal, caminó por todas estas personas. Hay muchas más. Yo estoy dando una pequeña reseña, no pretendo que esto sea complicado decirles. El liberalismo se fundamenta especialmente en esa idea de que la razón debe ser la que nos guíe, la razón y el enfoque del hombre como el centro. Algunos de los liberales le dio mucha importancia a las cuestiones de la imaginación, a otros de las emociones, de los sentimientos, y otros más a la cuestión pues de la cuestión social, emocional, pero le quitan toda autoridad a la Escritura al no creer en al no creer en la inspiración divina, al no creer en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué termina pasando? Pues que la Biblia se convierte en un libro de moral, en un libro de motivación. Les decía que hoy mucha gente está regresando. La última fase del liberalismo teológico fue el modernismo. Eso ya nos alcanza en el siglo XX. Y en el modernismo, pues se empezó a caracterizar la idea de un progreso y llegar caminando hacia pues una evolución
donde la religión y la moral y la costumbre pues ayuden a esta humanidad, ¿verdad? A superar las crisis en que nos encontramos. Tratar de llevarlo a un pseudo evangelio. Pero ¿qué termina pasando? Bueno, alguien ha escrito que todo este liberalismo y el modernismo tratan de llevarnos a un Dios sin cólera, no está enojado contra el pecado, conduciendo a hombres que pues no pecan, sino que se equivocan, hacia un reino donde no hay juicio y donde hay una mediación de un Cristo donde no hay cruz. Es decir, mucho de esto estamos viviendo, este modernismo ha llegado, donde los puntos ásperos los pasan de lado. Estos hombres, estos grandes pensadores, Richtl, así se pronuncia, Richtl, fue un hombre muy respetado por su vida pues de moralidad, pero pues él no tocaba los temas, evadía esos temas. O sea, están pretendiendo, ¿verdad?, que Cristo, a diferencia de los otros, este hombre, por ejemplo, sí tomaba a Cristo, tomaba al Señor, pero mira qué termina pasando, como una inspiración, donde el reino de Dios ahora va a girar en torno al hombre, no a Dios, no a la gloria de Dios, no a conocerlo a Él. ¿Cómo vamos a poder ser iguales a Cristo si lo que nos lleva a apartarnos de Cristo es el pecado? Y estos pensadores no toman en cuenta el pecado. Piensan que es una cuestión que se puede corregir con moral, que se puede corregir con que el hombre se inspire en cosas nobles, donde las emociones, donde cómo te sientes, donde el que tú puedas encontrar una liberación de tus traumas. Pues eso es filosofía nada más. La realidad del Evangelio la vamos a encontrar. ¿Y sabes en qué choca? En que después de estos pensadores vinieron las guerras mundiales. O sea, ellos decían, no, es que ya estamos entrando a principios del siglo XX, ya estamos entrando en una nueva época, una nueva era, en donde el hombre se está liberando de traumas, donde la razón va a llegar y a imponerse y la religión va a ser... Pues sí, todo eso que dijeron, donde el pecado no era considerado, terminó de manera abrupta, terrible. Todos esos pensadores estaban en Alemania, muchos de ellos, hicieron el Evangelio, que te habla de la necesidad de un arrepentimiento de pecado, de la depravación del hombre y de que tiene que haber un milagro, una trascendencia, un trascendente obra de Dios. No, ellos negaron eso. No, lo que le hace falta al hombre es quitarle los mitos, quitarle los traumas, quitarle todo autoritarismo. No hay que darle cuenta a nada. Es el hombre tiene el germen del bien. Pues mira, terminó en la Primera Guerra Mundial, después en la Segunda Guerra Mundial, y ahorita ya vamos para la tercera. Y el hombre sigue hablando en muchos púlpitos, saca al campeón que hay en ti, llévate esa experiencia emocional, libérate, quita todas tus traumas. Pero no hablan de la necesidad de arrepentimiento, no hablan de vamos a ver lo que es el método correcto de interpretación, que es el método histórico que te permite a ti un método de recuperación de la verdad, como la verdad está establecida. Esta mañana he hablado de un tema muy complejo, que es el tema de la interpretación liberal, racionalista, y como les digo a ustedes, van a tener ya la próxima semana todos estos apuntes, los que los quieran. En este método que he estado mencionándoles, pues hay principios básicos, que son la libertad de pensamiento y de acción, eliminando toda traba, todo convencionalismo, franca hostilidad hacia la autoridad, autonomía y supremacía de la razón. A veces se toma en cuenta las emociones, sentimientos, pero donde el hombre está exaltado como el centro del pensamiento y de la experiencia religiosa, donde la teología se adapta a las necesidades
y por lo tanto hay cambios constantes en las posturas. Terminamos esta clase, sé que ha sido complicada, eso de hablar de filosofía, y como le digo, son posturas que de alguna manera hay que entender porque se están infiltrando. Parte de lo que estoy diciendo se está infiltrando, ya lo veremos mañana, donde cerraremos el tema, ya terminamos hoy. El día de hoy fue la interpretación liberal basada en el racionalismo. Nos escuchamos mañana, bendiciones.